Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Dios está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia. En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con Él quiera andar, su mirada eleve, votos le renueve. Dios está presente y los serafines lo adoran reverentes. Santo, 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 en su honor le cantan los ejércitos celestes. Oh buen Dios, nuestra voz con humilde ofrenda a tu trono ascienda. Como el sol irradia sobre el tierno lirio, que contento se doblega. Dios omnipresente, ilumina mi alma, y feliz yo te obedezca. Haz que así tú en mí seas reflejado y tu amor probado. Como leemos en la pantalla, historia de una viuda en la ciudad de Naín. Lucas capítulo 7 del 11 al 17 nos da esta narrativa bíblica. Dice de esta forma: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo al joven: a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y
todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Es muy importante este relato bíblico. Fíjese que generalmente todos estos relatos escritos se han escrito para que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesús no era un predicador común ni un hombre común, sino que era Dios manifestado en condición humana, Dios humanizado. Y él, si bien es cierto en todo sentido de la palabra fue ser humano, pero también nunca dejó de ser Dios. Siempre mantuvo su identidad divina como deidad. Y él hizo estos milagros para mostrar el carácter del Padre, el amor del Padre, y mayormente para mostrar que Dios estaba con él y que él mismo era Dios. Fíjese que los protagonistas de esta narrativa bíblica, Jesús. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios. Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 4, nos habla el apóstol Pablo diciendo que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús se presentó y fue declarado como Hijo de Dios, mayormente después de la resurrección. ¿Quién era Jesús? Él mismo declaró ser la resurrección y la vida. Aquí en el capítulo 11 del libro de Juan, en el versículo 25, Jesús hablando con Marta le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La otra persona, una mujer viuda. Por circunstancias que desconocemos, su hijo había sido arrebatado por la muerte. Llevaban a sepultar al joven. De la multitud sobresalía el sollozo de angustia de su madre. Uno se puede imaginar y tal vez de alguna forma ponerse en medio de esa multitud y observar desde lejos un poco las circunstancias que rodeaban a esta situación, la angustia de la viuda. El encuentro, fíjese, cerca de la puerta de la ciudad. Eran ciudades amuralladas y tenían siempre una puerta principal. Por ahí entraba y salía la gente. El encuentro de este evento que estamos analizando en la ciudad de Naín, vemos que sucedió en la puerta de la ciudad. Salía un grupo marcado por el dolor que produce la muerte. Entre ellos una viuda que llevaba a sepultar a su único hijo. Sobresalía de entre la multitud el sollozo de la viuda. Usted entiende y sabemos nosotros el silencio reverencial que hay en un funeral. Todos estamos en un estado de silencio, de recogimiento. Pero esto era rompido por los sollozos de la viuda que llevaba a sepultar su hijo. Ser viuda y sin familia en esos tiempos era una desgracia mayor. Iba a ser acompañada por la soledad y el desamparo. No existe lo que existe hoy con los seguros y con el apoyo que dan los gobiernos. En ese tiempo no. El único soporte que podía tener era su hijo, pero se había muerto y le esperaba la soledad. Llevaba a sepultar a su hijo único. Su consuelo y ayuda le había sido cortada y ella estaba sumida en una profunda
tristeza. Y ahí veía caminar llevando a los hombres su futuro. Ella estaba muy entristecida. También entraba a la ciudad Jesús y sus discípulos. Imagínense ese encuentro en la puerta de la ciudad. Me imagino que Jesús con los discípulos se pararon al ver la escena y sentir el lloro de la mujer. Siempre que Jesús entra en escena, la desgracia huye. Imagínense por esa puerta saliendo la muerte, llevando como víctima al joven hijo de la viuda. Entrando a esa ciudad, por la misma puerta, venía el autor y consumador de la vida. Jesús, quien era la resurrección y la vida. Fíjese que cuando Jesús entra en escena, siempre, pero siempre, la desgracia huye. El relato que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, ese paralítico, 38 años, en esa camilla que estaba él. El relato dice, en esto yacía una multitud, estoy leyendo Juan 5, del 6 al 9, dice, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Jesús entró en escena en la vida de este paralítico y bastó su palabra para que él se mejorara. Siempre que Jesús entra en la vida de los humanos, siempre hace huir la desgracia, siempre trae paz, trae salvación, trae sanidad, trae paz al alma. Nos relata Mateo el caso del leproso, ahí en el capítulo 8, en el versículo 3. Jesús extendió la mano y tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Pero el versículo 2 nos dice, y he aquí vino un leproso y se postró delante de él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús tendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. También en la vida de este leproso, la vida de un leproso era una vida muy triste, muy cargada de dolor. Tenía que estar apartado de la familia, lejos de sus seres queridos, porque si se acercaba los contaminaba. Era una vida de miseria, pero Jesús entró en la vida de este leproso y él fue sanado. Marco nos habla del ciego Bartimeo, que también recibió la vista de parte de Jesús. Él estaba junto al camino. Él oyó el ir y venir de la gente y tal vez alguien le anunció que el que andaba o el que estaba ahí era Jesús. Dice el versículo 46, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Siempre que Jesús entró en escena, la vida de los que se relacionaron con él cambiaron. En un mundo perdido en la desgracia, hundido en la maldición del pecado, entró Jesús para traernos perdón de pecado, para traernos salvación. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor trajo siempre salvación, trajo siempre consuelo, trajo siempre vida. Y en este caso, a la entrada de la ciudad, Él se encuentra de frente con la muerte que llevaba en sus garras a este joven. Dice que al oír el llanto, Jesús se compadeció de ella, de la viuda. Lucas destaca que fue la compasión de Jesús la motivación principal de este milagro. Dice: cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Fíjese que la compasión es tener piedad, un sentimiento de angustia por los males de los demás, conmoverse en lo interno, tener misericordia, mostrar bondad, según el diccionario Bain. El llanto y la angustia de esta viuda rompió el corazón de Jesús. Por eso Él se acercó a ella y le dijo: no llores. Jesús se compadeció de ella. Hay otros textos que nos hablan de la compasión de Jesús. Ahí en Marcos 6:34 dice: y salió Jesús y vio gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Jesús, siempre conmovido, sanó, entregó la verdad, dio salud al que la necesitaba. Ahora, ante la presencia de Dios, tenemos la misericordia de Jesús. En este momento Él sigue manifestando su misericordia por los seres humanos. Hebreos 4:15 nos habla de esta misericordia de Jesús. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús está como un abogado delante de Dios ante las acusaciones de Satanás, para interceder por nosotros los seres humanos, porque Él mismo vivió la miseria de la vida humana y fue nuestro sumo sacerdote, y es nuestro sumo sacerdote compasivo, que entiende nuestras debilidades e intercede por nosotros delante del Padre. Jesús conoció la miseria de la humanidad. Hebreos 2:17 nos dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de su pueblo. Jesús tomó la condición humana y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, nos dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Y Él sufrió y conoció profundamente la miseria humana, y por eso es un fiel sacerdote delante de Dios que nos puede ayudar y expiar nuestros pecados. Fíjese que las cualidades de la deidad fueron manifestadas por Jesús. Salmo 103, versículo 8, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ese carácter fue mostrado siempre por Jesús, misericordioso y clemente. Dios
También manifestó el cuidado de las viudas y de los huérfanos. Salmo 68:5 dice: Padre de huérfano y defensor de viuda es Dios en su santa morada. Él ve los abusos que pueden sufrir los que están en tal condición. Es misericordioso. Salmo 146:9 dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. El carácter de Jesús se manifestó la plenitud de la deidad, como dice Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús era Dios humanizado, y ese Dios clemente y misericordioso se compadeció de ese cuadro donde la viuda lloraba por su hijo, su único sostén, su hijo único que había muerto, y ella estaba sumamente angustiada. Jesús se acercó a ella y le dijo: no llores, dándole un consuelo. Llorar es la acción de derramar lágrimas en señal de dolor y tristeza. Un día Dios nos llevará a su regazo y en sus brazos nos consolará de los sinsabores de esta vida. Cuántas molestias, cuántos temores, cuántas angustias vivimos en esta vida. La inseguridad, vernos amenazados a diario por la muerte, por causa de las enfermedades, tener o padecer necesidades, angustias. Pero el Señor nos abrazará. Jesús le dijo a la mujer: no llores. Un día el Señor también nos llevará a su regazo. Apocalipsis 21:4 nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese día, cuando estemos en la completa seguridad de los brazos de nuestro Señor, no habrá más lágrimas, porque el Señor las secará y no pasaremos nunca más por estos estados que pasamos los seres humanos, porque estaremos con el Señor y allá no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque estas son las cosas primeras. Jesús se acercó a la mujer y le dijo: no llores, y tocó el féretro. Fíjese que Jesús tocó a muchos enfermos, y un toque fue suficiente para que quedaran sanos. Tuvo compasión de los ciegos y les tocó sus ojos. Aquí en Mateo capítulo 20, en el versículo 34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Solo bastó el toque del Maestro. Jesús, movido a compasión, tocó al leproso y lo limpió. Aquí en el libro de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 41 y 42. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. El toque, la palabra, la orden del Maestro. Dice: y tocó al joven y se incorporó el que había muerto y lo dio a su madre. Imagínese el cuadro. Primero desesperación, primero angustia, primero desolación. Llevar a la tumba al hijo. Pero ahí, a la entrada, cuando salían con su muerto, entraba el autor y consumador de la vida, que detiene todo este proceso y levanta a este muerto y se lo entrega a su madre. Me imagino la actitud de alegría. Las cadenas de la muerte fueron rotas por Jesús. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, porque realmente Él era la resurrección y la vida.
Fíjese que Jesús mostró la bondad de Dios en este acto, mostró la misericordia de Dios ante la miseria humana para rescatar de la muerte al que estaba siendo llevado. La bondad de Dios manifestada. Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23, nosotros podemos leer: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. El apóstol Pablo enseña que la bondad de Dios fue manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda de Timoteo 1:10. Dios mostró su bondad y envió a su Hijo a rescatar a todos los que obedecen su Evangelio, a todos los que tienen la disposición de creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y creer en su palabra y obedecerla. Nosotros debemos confiar en nuestro Señor. Pedro nos dice, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que nosotros podemos confiar porque no hay nada que pueda dejar sin efecto las promesas de Dios. Si confiamos, Él siempre nos dará lo que necesitamos. Tenemos en la Biblia otras resurrecciones. La hija de Jairo, que el Señor también resucitó, ahí en Marcos 5, del 35 al 40. Y la muerte de Lázaro, en Juan 11, 38 al 44. Vemos el poder de Jesucristo ante la muerte. Vemos el poder del Señor ante estas dificultades. Él tiene poder sobre todas estas cosas. ¿Qué dijo el pueblo después de ver esto? Dios ha visitado a su pueblo. Jesús sanó el cuerpo para que la gente creyera que podía sanar el alma. Les dio pan para que creyeran que Él es el pan de vida. El apóstol Juan dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El registro de la Biblia, estos milagros hechos por Jesús tienen un objetivo: mostrarnos el poder de Dios, mostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios entre los hombres, que Jesús es el Redentor y el Salvador. Como conclusión, Cristo siempre estuvo enseñando de su deidad. Con esta señal Jesús mostró que Él era igual a Dios. Él enseñó claramente su relación con el Padre y su poder. En Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y el 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Jesús era Dios, es Dios. Él es nuestro Dios. Al perdonar nuestros pecados, Jesús hace una obra aún más maravillosa que resucitar a este joven, porque no hay aflicción física que sea peor que la enfermedad espiritual. Jesús dijo, ¿y no queréis venir a mí para que tengan vida? Efesios 2, del 1 al 5. Pablo escribiéndole a los hermanos en Éfeso, y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivimos,
en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. El relato de la viuda de Naín es un relato que nos ayuda a nosotros a reconocer la bondad de Dios y la misericordia de Dios hacia los seres humanos, que hasta el día de hoy está extendida. Si usted está perdido, usted debe dar los siguientes pasos de obediencia. Fíjese que Dios le ama, pero el pecado ha puesto una gran barrera, una muralla sólida entre Dios y el hombre. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre está perdido, pero puede dar los siguientes pasos de obediencia para acercarse a Dios. Usted necesita oír el Evangelio, porque la fe viene por oír el Evangelio. Romanos 10:17. Usted necesita creer en Jesucristo. Jesús dijo que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted necesita arrepentirse de haber vivido ignorando a Dios, de haber vivido solo para satisfacer sus deseos de la carne y de su mente. El Señor le invita ahora a una nueva vida, que está registrado los pasos para seguir en el Nuevo Testamento. De eso nosotros tenemos que arrepentirnos, de no vivir una vida agradable a Dios. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Usted necesita confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Reconocer que Él es el Salvador. Reconocer que Él es nuestro Salvador. Romanos 10:9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted necesita bautizarse para el perdón de sus pecados. El bautismo tiene ese poder y está ordenado por Jesucristo. Le dijo a sus apóstoles: vayan y anuncien el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es para perdón de pecados. Hechos 2:38 nos anuncia esa verdad. En aquel día de Pentecostés, los compungidos judíos preguntan a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo es para perdón de los pecados. Cuando usted es sumergido en las aguas del bautismo, la sangre de Cristo lava el alma, que está manchada con el pecado, y el problema del pecado es solucionado por Jesucristo, que Él le da un acceso a Dios, comunión con Dios. Hebreos 5:9 nos dice que Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús resucitó, el Hijo de la viuda. Jesús sigue dando vida a todos los que están muertos en delito y en pecado, a todos los que quieren obedecer el Evangelio. Que el Señor les bendiga y gracias por su buena atención, y seguiremos fieles al Señor. Del santo amor de Cristo, que no tendrá su igual, de su divina gracia, sublime y eterna, de su misericordia inmensa como el mar, y cual los cielos alta
será más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso su amor brotó en raudal, incontenible, inmenso, sanando todo mal. El amor de mi Señor, grande y dulce es más, será más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que centella en la cruz, y dio a las almas todas la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande y dulce es más, será más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda del ideal, y el paso de los años lo hará más dulce y más precioso al darle al alma su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande y dulce es más, será más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Ya estoy resuelto, ya no me demoro, quiero ir al Salvador. Cosas sublimes, cosas más nobles, son las que busco hoy. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y salva hoy, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Ya estoy resuelto a entrar en su reino, dejando el mundo atrás. Unos se oponen, otros se burlan, pero yo entraré. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y salva hoy, yo me rindo a Él, yo
hacia Él. Pronto gozoso